Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 4. La mujer creativa. Inicio de la moda y alta costura. La experiencia con las fibras, cada vez más finas, trasladó el protagonismo al algodón, al lino, al papiro y al cáñamo. Lejos quedaba ya el esparto. La fibra de lana o fibra de ovino entraba en competición con las fibras vegetales del algodón, del lino, del cáñamo o del papiro. Las fibras vegetales que se obtienen de estas plantas necesitan también, como vimos con el esparto, un elaborado proceso que las mujeres sabias practicaban y practican todavía sin mecanizar en algunas sociedades. Vimos cómo había que lavarlas, remojarlas, cocerlas, peinarlas, etcétera, etcétera. El algodón, Gossypium hirsutum, es una planta curiosa que al principio, cuando se hablaba de ella, la imagen que producía era la de un cordero vegetal, porque no tenía nadie idea de cómo podía ser esa planta algodonosa parecida a la lana, pero se utilizaba hace ya 8.000 años en México y un poco menos, 7.000 en la India. Se hablaba de árboles donde crece la lana. El hilado es la transformación de la fibra vegetal en hilo. Hilar es retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua. Cuando se hilan, es decir, se retuercen, filamentos largos, pues se obtienen hilos más resistentes. Después, con estos hilos, se fabricará el tejido. Para hilar, se utiliza el huso y un peso, que veis aquí, llamado fusayola, encajada en el huso con hilo bobinado, para que sea como una plomada que pese y al dar vueltas esté el hilo tenso y se pueda ir retorciendo. En sus diversas formas, el huso es una herramienta que data del Neolítico y se utiliza hasta la actualidad, aunque ya mecanizado. El huso y el telar fueron dos de los inventos más revolucionarios del Neolítico. Para realizar una prenda de vestir se necesita primero hilar y después tejer. Una vez completado el devanado del hilo sobre el huso, a partir del extremo del hilo se va ovillando a mano o se lleva a una devanadera para formar una madeja o se guarda en un aspa. El yacimiento de Catalhoyuk recoge vestigios de objetos relacionados con la industria textil, como son las fusayolas, las pesas de telares, que luego veremos, desde hace más de 6.500 años. La lana y el algodón se hilaban de la misma manera, con el huso. Una mujer sabia. Más recientemente se utilizó la rueca. La rueca es una herramienta milenaria cuyos orígenes se remontan a un instrumento conocido como torno de hilar, desarrollado en la India alrededor del año 500 antes de nuestra era, y que hace 200 años se dejó de emplear cuando fue sustituido en gran medida por máquinas industriales. Decir aquí que precisamente fue en la India donde Gandhi utilizó la rueca como un símbolo de la lucha por la independencia de la India, cuando aconsejó que los ciudadanos indios utilizasen en lugar del tejido venido de Inglaterra, el que ellos mismos produjesen con sus ruecas, con sus tejidos y hilados. Bien, también tenemos aquí a Santa Isabel de Hungría, hilando para los pobres. En la imagen aparece un tipo de rueca llamado de castillo, porque hay varias formas. Y en este preciosísimo cuadro vemos un grupo de mujeres afanadas en hilar y devanar. Pero más allá de la realidad, Velázquez nos conecta
con ese aspecto simbólico y mítico en que las parcas, diosas romanas del destino, tienen el poder de cuidar del hilo de nuestra vida, al que pueden también cortar en cualquier momento. El lino, Linum usitatissimum, es una planta herbácea de la familia de las lináceas y su tallo se utiliza para confeccionar tejidos, su semilla se utiliza para extraer harina y aceite de linaza. Es originario de la región de los ríos Nilo, Éufrates y Tigris y fue introducido para su cultivo en el resto del mundo desde tiempos remotos. Se han descubierto fibras de lino de hace 34.000 años. Estas fibras, las más antiguas que se conocen, se encontraron en la cueva Duzdwana, situada en la falda de una montaña del Cáucaso, en la República de Georgia. El papiro, Cyperus papyrus, cuyo nombre significa flor del rey, es una planta que ya en el antiguo Egipto era materia prima para la cordelería. Se cortaban las hojas en tiras de las que se obtenía el hilo delgado y fuerte, que después era trenzado hasta formar la hebra, y de las hebras, seguidamente trenzadas, se formaban las cuerdas. Y también el papel, como veis aquí en la producción de esas tiras más anchas, que son humedecidas, golpeadas, para que queden aplastadas y hacer la hoja de papel de papiro. Papel, papiro. La mujer en Egipto era influyente y necesaria en la política del antiguo Egipto. Aquí vemos unas escenas en las que se aprecia la igualdad de la mujer en la tarea de la recolección del papiro. Lo veis aquí. Y una mujer escriba, que es una alta dignidad, que aunque pocas podía conseguir la mujer en Egipto. ¿Tenéis curiosidad por saber qué podría estar escribiendo esta mujer escriba? Pues os voy a leer lo que escribía. Bueno, que os lo lea ella misma. He criado a estos 8 hijos, vuestros servidores, proporcionándoles todo el equipo para fundar un hogar. Pero mirad, me he vuelto vieja y mirad, ellos no se ocupan de mí a cambio. En cuanto a todos los que han puesto sus manos sobre las mías, les daré mis bienes, pero en cuanto a los que no me han dado nada, no les daré mis bienes. El cáñamo, Cannabis sativa, fue la otra fibra imprescindible para el tejido. Todos sabéis que fue una fibra vegetal muy utilizada desde antiguo para tejer redes, cuerdas, velas y para fabricar papel también. Les hizo la competencia al esparto y al lino. Sin el cáñamo no se hubiese tenido el avance de la exploración naval. Las velas fue un gran invento tejido con cáñamo. Pero el cáñamo protagoniza una historia triste y curiosa de dos hermanos. El que veis a la izquierda responde al nombre de cáñamo. Diríamos que es serio e industrial, sin flores. Y esta que veis a vuestra derecha es su divertida y estimulante hermana marihuana, toda flores y alegría. El cáñamo es bajo en THC, tiene menos de un 0,3%, no es psicoactivo, su cultivo es adaptable y sirve para fabricar ropa, para cuidado personal, etc. También sirve como comida, como combustible, fibra de ropa, jabones para hacer champú, aceites lubricantes, productos de construcción impresionantemente interesantes en este momento, materiales compuestos, papel. Y marihuana, su hermana, es rica en THC, puede tener desde un 5 a un 35%. Es psicoactiva y exige un cultivo cuidadoso. Es medicinal
y recreativa. La importancia es la flor, donde tiene su concentrado de THC. Sirve también para tintar, para hacer pastillas o polvos, comestibles, bebidas, cremas, también materiales compuestos, parches transdérmicos, pero su objetivo es más recreativo. El problema del cáñamo es que está pagando los platos que rompe su hermana marihuana. Marihuana no es políticamente correcta. Está prohibida, excomulgada, proscrita, perseguida, encarcelada. Y eso ha perjudicado a su hermano, que hubiese podido recuperar la importancia que tuvo en la antigüedad si no se le hubiese colgado el San Benito de la brujería que se le ha atribuido a su hermana Cannabis. Pero la necesidad de un producto barato, de rápido crecimiento, con pocas necesidades hídricas, resistente a las plagas, versátil y tan polifacético, está haciendo que se replantee su prohibición. Al fin y al cabo, son plantas de la misma especie, pero semillas distintas, las del cáñamo sin THC, lo que significa que para sentir sus efectos debería fumarse alguien una hectárea de un cultivo. Yo no creo que fuese fácil meterlo en un cigarro. En el cáñamo interesan sus tallos y por eso se plantan juntos para que crezcan altos y den mucha fibra, mientras que en la María son las flores lo más importante. Pero ahora que ya sabemos hilar, vamos a dejar al cáñamo y sigamos el hilo de las plantas y la necesidad de inventar cosas nuevas. Eso es lo que caracteriza a las mujeres. Y así nos llegamos a la Lawsonia inermis, que nosotros conocemos como henna o aleña, que es una planta especialmente apreciada por su capacidad de teñir. La leña ha sido utilizada desde la edad de bronce para darle tinte a la piel, al pelo, a las uñas, a los cueros de animales, a la seda o a la lana. Fueron los asirios los que introdujeron y difundieron el teñido del cabello en el siglo XXII antes de nuestra era. Asirios, sí, señores, no mujeres. En la Roma clásica se podía escoger un teñido entre distintas modalidades y tonos. El dorado se conseguía mediante una variedad de jabones y lejías, traídas de Fenicia, centro cosmético del mundo antiguo. El teñido temporal se lograba espolvoreando polen amarillo sobre una mezcla de harina y polvillo de oro. No todas las sociedades se mostraban partidarias del pelo rubio o del castaño. Se sabe que los sajones, por llevar la contraria, gustaban de teñirse la barba y el cabello de azul, de rojo chillón e incluso de verde o naranja. Además de teñirse el pelo, desde la India hasta el Magreb, las mujeres practican una forma de pintura corporal más duradera con henna, a menudo con ocasión de celebraciones religiosas o matrimonios. La decoración con henna colorea la piel en tonos que van desde el anaranjado al negro, y algunos pueblos indígenas de Sudamérica utilizan el huito o genipapo, genipa americana, el annato o el carbón para sus decoraciones corporales. El huito, Genipa americana, a semejanza de la henna, es bastante estable y su color negro tarda algunas semanas en borrarse. La pintura corporal se ha utilizado en una gama muy amplia de culturas pasadas y presentes. Los lugares en donde se ha empleado abarcan América, África, Australia, Asia, la Polinesia y Europa. Cada grupo cultural tiene sus propios diseños, sus motivos, su simbología, sus características y su combinación cromática. Los pigmentos universalmente más apreciados han sido el rojo, el negro, el blanco y el ocre. Para el rojo vivo, con plantas, se utiliza el urucú, achiote o bixa orellana. De sus semillas se extrae un colorante y saborizante alimentario que se utiliza para pintura de la piel. Centro y Suramérica e India son lugares donde más se utiliza.
Para el negro y negro verdoso, lo mejor es la Genipa americana. Y la Indigofera tinctoria nos ofrecerá el luminoso color añil. Esta tintura se obtiene procesando las hojas de la planta. Se embeben en agua y se hacen fermentar para convertir el glicósido indicano, naturalmente presente en las hojas, en los colores azul indigotina e índigo. Posiblemente los primeros vestidos fueran los de los colores en la piel. Los machos han sido más de relieves, no tanto de colores. La mujer, que plantaba, recogía la cosecha y obtenía la fibra vegetal del algodón, del lino, el papiro, el cáñamo, no se conformaba con hilar. Su objetivo era tejer el hilo y hacer con él vistosos paños. En las épocas calurosas sobraba incluso la pintura corporal, que podía picar, así que ¿para qué vestirse? Pero en los periodos glaciares la ropa de piel era imprescindible. Algunos llegaban a abusar de pieles. Y otras quizá presumían demasiado. Debido al carácter perecedero de la materia orgánica, apenas se han encontrado vestigios de los vestidos de piel utilizados hace miles de años. No obstante, hace más de 100.000 años que existía el arte del corte y confección de la piel, con la que la mujer, y puede que también el hombre, se hacían estupendos vestidos y abrigos sin peligro de ser tildados de asesinos por los animalistas. Y lo sabemos porque en multitud de excavaciones arqueológicas se han encontrado agujas de coser. Pero el problema del uso de la piel de los animales no es el cosido, sino cómo quitarles el olor y las bacterias adheridas tras el despellejamiento del animal. Así que una forma de sabiduría era cómo convertir la piel putrescible del animal en una piel imputrescible y que incluso oliese bien. A eso se le llama curtido y es un proceso en el que las pieles se secan, limpian y van siendo tratadas con productos químicos. Los curtidores tomaban las pieles de animales y las remojaban en agua, las aporreaban y restregaban para eliminar los restos de carne y grasa. Luego remojaban las pieles en orina para ablandar el pelo o las dejaban secar durante varios meses, después de lo cual las bañaban en una solución salina, como si fuesen arenques, quitarles el agua. ¿Os acordáis del proceso de conservación? Pues lo mismo con la piel. Después de que el pelo se hubiese ablandado, los curtidores lo raspaban con un cuchillo. Cuando el pelo ya había sido eliminado, ablandaban la piel con una solución de estiércol. Las heces de los perros eran las preferidas para este fin, por lo que en las ciudades antiguas era frecuente ver a niños recogiéndolas para ello, al igual que en las esquinas se colocaban orinales para recoger la orina humana, para luego usarlas en las curtiderías. También se les aplicaba aceite de cedro, alumbre o tanino. Fijaros, tanino, no los indios americanos. No, esto vamos a verlo ahora, que el tanino es un producto. Se estiraba después la piel a medida que perdía humedad y absorbía el agente curtidor. Los taninos son sustancias orgánicas que se encuentran en la corteza de los árboles que tienen la madera más dura. Las cortezas con más taninos son, por tanto, las del castaño, las del pinabete, la de roble, la corteza de quebracho, la corteza de mangle rojo. Aquí
se sacan de 110 a 130 toneladas por hectárea. El zarzo dorado o la corteza del cerezo. Estos son los árboles con más posibilidades de producir tanino. Las cortezas se hacen viruta y se las sumerge en agua caliente durante varios días. Los taninos se utilizan en el curtido porque reaccionan con las proteínas de colágeno presentes en las pieles de los animales. Las unen entre sí. De esta forma aumenta la resistencia de la piel al calor, a la putrefacción por agua y el ataque por microbios. En la antigüedad, el curtido se consideraba una industria nociva y era relegada a las afueras de las ciudades, las zonas pobres. De hecho, los antiguos métodos de curtido, como hemos visto, eran tan malolientes que las tenerías que los empleaban aún siguen estando aisladas en las ciudades. Si habéis ido a Fez, reconoceréis esta foto. Sin embargo, las mujeres sabias, una vez que supieron obtener el hilo suave y versátil de las fibras vegetales, prefirieron abandonar las pieles y vestirse con paños tejidos en sus propios telares. Así que las mujeres sabias se convirtieron también en costureras y modistas. Aquí vemos cómo evoluciona la moda del vestir. Y no hay tela que no se pueda teñir y que no gane en su prestancia con un color elegido también de una gama de los vegetales. Por ejemplo, se puede conseguir tintes de la cebolla, del café, del aguacate, de la flor del hibiscus, de la col morada, de la zanahoria, calabaza, fresas, diente de león, uvas negras, espinacas, rosas, nuez, jacinto, remolacha, alcachofa, perejil, lavanda o de las hojas de apio, que quedan, como decíamos, pues mucho más vistosas. No nos vamos a meter con los colores, digamos, de animales. Nos hemos referido a los vegetales. Aquí llegamos a un tejido especialmente fino, el encaje de bolillos. Esto ya requiere una sabiduría experta. Hacer esto no es hacer una capucha con la piel de conejo. Se requiere tiempo, paciencia, diseño, habilidad. Pero la evolución es así. Primero se cubre una necesidad que al mismo tiempo provoca otra necesidad de más finura, de más elegancia, de más belleza, y por tanto se debe trabajar en conseguir ese deseo que va convirtiéndose cada vez en más manierista, en más complicado. ¿Qué haríamos ahora sin unas enaguas sin puntillas? Irene Vallejo, en su libro último, El infinito en un junco, se refiere al arte de la costura y dice lo siguiente: a lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos, las tejedoras de relatos y retales. Por eso, textos y tejidos comparten tantas palabras: la trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de Aracne, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nortas, del tapiz mágico de Ceresade.
Por último, el mejor adorno para un vestido es un buen perfume, corporal o de la propia tela. Un perfume obtenido del loto azul o de los lirios o de la mejorana. No digamos ya de la mirra, del pistachero o el benjuí, destilando. Y los miles de flores, semillas y frutos secos a su alcance permitieron que las mujeres de todas las épocas los ensartasen en hilos vegetales y fabricasen infinitos adornos como pendientes, pulseras, collares y maravillosas diademas con las que adornar sus cabellos. Hagamos un alto y definamos en este momento qué entendemos por sabiduría, por mujer sabia. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la palabra sabia procede del latín tardío sapidus, que significa juicioso, y que dicho de una persona significa que posee sabiduría y que tiene profundos conocimientos sobre algo. No dice extensos conocimientos, sino profundos. Hablamos de mujeres sabias, por tanto, como mujeres con profundos conocimientos sobre algo. Los sinónimos de sabias más utilizados son los de inteligentes, prudentes, cultas, además de eruditas, ilustradas, sensatas y cuerdas. En el término sabiduría se destaca también esa idea de prudencia, ciencia y cordura. Así que eligiendo entre estas posibilidades que nos dan los sinónimos, nos quedamos con la expresión mujeres sabias para referirnos a mujeres inteligentes, cultas, prudentes, sensatas, cuerdas, con conocimientos profundos sobre algo, en este caso conocimiento profundo sobre las plantas. Y supongo que a estas alturas de la exposición haya quedado patente también que las abuelas fueron auténticas mujeres sabias que habían acumulado un extraordinario conocimiento sobre lo vegetal. Además, su largo periodo infértil las evitaba estar dependiendo de partos y lactancias, por lo que disponían de mucho más tiempo para transmitir su saber a sus nietas. Y bien, hemos llegado al final del capítulo 4 y nos despedimos contemplando cómo esas niñas que aprenden serán sapiens y se convertirán en diosas. Pero eso será el tema del siguiente capítulo, donde os espero si es de vuestro agrado.